Buenas noches a todos, en particular a los jóvenes estudiantes que están presentes en esta sesión. Mi nombre es Renato Mejía Madrid, soy socio del estudio Binatí Toyama y quiero agradecer a IDEM la invitación para participar de este evento y presentar el tema sobre negociación colectiva a nivel de rama de actividad a propósito de unas recientes modificaciones a la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo introducidas por la ley que regula el nuevo régimen agrario. Si me permiten, voy a compartir pantalla para poder empezar con la presentación. Perfecto. Entonces, hablemos hoy en esta sesión sobre la negociación colectiva por rama de actividad en el sector agrario, ¿no? Que es un tema que no solo con ocasión de la regulación, sino de precedentes jurisprudenciales y algunas iniciativas en otros sectores económicos para negociar ese nivel, que se ha vuelto particularmente relevante, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la negociación colectiva por rama de actividad? Nuestra legislación laboral en materia de derechos colectivos regula la posibilidad de constituir sindicatos y en esa medida realizar actividad sindical en diversos ámbitos. Digamos, en particular en el ámbito de empresa, que es desde nuestra legislación un ámbito que goza de regulación preferente, y dentro de la empresa en niveles infraempresariales, digamos, ¿no? Como por ejemplo, eh, categoría o lugar de trabajo o centro de trabajo. Además, se reconoce expresamente la posibilidad de constituir sindicatos y realizar acción sindical, entre ellas la negociación colectiva, a nivel de rama de actividad, es decir, de sector económico o de oficio, ¿no? Es decir, o gremio, ¿no? En el caso del nivel de rama de actividad o por rama de actividad, lo que tienen en común los trabajadores que constituyen un sindicato y a través del sindicato realizan acción sindical es que todos son trabajadores de empresas que realizan la misma actividad económica. No necesariamente los trabajadores realizan la misma actividad o tienen el mismo oficio. Quienes realizan la misma actividad son sus empleadores. A diferencia de los sindicatos de oficios o de gremio, en el que los trabajadores se agrupan en función de la actividad de los propios trabajadores, ¿no? Esa sería la diferencia, por ejemplo, entre un sindicato constituido para el sector, imaginemos, industrial, ¿no? Que sería un sindicato de rama de actividad, y un sindicato de trabajadores metalmecánicos, ¿no? Que sería más bien un sindicato de gremio de oficio. A su vez, la legislación también reconoce la posibilidad de constituir sindicatos de oficios varios, ¿no? Es decir, trabajadores que constituyen un sindicato con independencia de la actividad que realiza su empleador o de la actividad que realicen ellos mismos, lo que en la práctica eh, es poco probable, porque un sindicato de oficios varios, a diferencia de sindicatos constituidos en otros ámbitos, tendría una particular dificultad para encontrar una contraparte negocial, ¿no? Del lado empleador. Entonces, en la negociación colectiva por rama, los trabajadores se organizan colectivamente en función de la actividad de su empleador, ¿no? Con el propósito de realizar actividad sindical en ese nivel, ¿no? Y en particular, en el caso de la negociación colectiva, negociar colectivamente a favor de todos los trabajadores que prestan servicios en empresas que realizan la misma actividad económica o parte de dicho sector. En nuestro ordenamiento, además, se prevé, ¿no? La eventual articulación de negociaciones por diversos niveles, porque vale la pena recordar que la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo eh, reconoce la pluralidad sindical, es decir, la posibilidad de constituir sindicatos en más de un nivel, ¿no? Como hemos comentado, empresa, rama de actividad, gremio, dentro de la empresa incluso menores niveles, y que en cada
nivel, además, o en cada ámbito, se constituya más de un sindicato. Entonces, en una empresa, por ejemplo, podrían haber varios sindicatos. Otra discusión es, en caso coincidan o concurran varios sindicatos en un mismo ámbito, eh, ¿quién negocia, no? Que vamos a comentar sobre eso un poquito más adelante. Como existe la posibilidad de concurrencia y negociaciones a diversos niveles, nuestro ordenamiento establece que ante un eventual conflicto entre los productos de negociación colectiva, convenios colectivos o laudos, por ejemplo, en diversos niveles, ante una concurrencia de convenios colectivos, se aplicará aquel que recoja la regulación más favorable, ¿no? Comparada en conjunto, es lo que dice como regla general el artículo 45 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Lo que en buena cuenta supone que los convenios colectivos suscritos a nivel de rama de actividad hacen las veces de piso mínimo, ¿no? Cumplen esa función, ¿no? Porque un convenio colectivo suscrito en un nivel inferior como el de empresa, menos favorable, no sería aplicable. Entonces, es posible la concurrencia, ¿no? Nuestro ordenamiento establece de negociaciones a diverso nivel, derivado del reconocimiento de la pluralidad sindical en nuestro ordenamiento, y ante la concurrencia de productos de negociaciones colectivas en diverso nivel, nuestro ordenamiento establece un criterio de solución de esa concurrencia para determinar cuál es el producto de negociación colectiva aplicable que se le norma más favorable, que en la práctica supone que convenios colectivos de nivel de rama o de ámbito mayor frente al de empresa eh, cumplan una función de una suerte de piso mínimo frente a negociaciones en ámbitos menores. En nuestro país ha habido una tradición de negociación colectiva a nivel de rama en diversos sectores, que con ocasión precisamente a principios de los 90 de la emisión del decreto ley, hoy llamado Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, eh, se fue minando, ¿no? Y sin embargo, han permanecido negociaciones colectivas por rama de actividad en algunos sectores, como el de construcción civil, a nivel nacional, además, o el de pesca, y el portuario, ¿no? Que hay negociaciones colectivas a nivel, perdón, en ámbitos locales. Y en estos tres niveles, la constitución de sindicatos y la actuación colectiva combina en alguna medida el criterio de rama de actividad, ¿no? Construcción, estiva, pesca, con gremio u oficio, ¿no? Obreros de construcción civil, estibadores portuarios, por ejemplo, ¿no? En otros sectores como el sector minero, el sector textil, hay sindicatos de rama que están, o organizaciones suprasindicales, sindicatos de sindicatos como federaciones, que están realizando intentos de negociación colectiva por rama de actividad a través de la presentación de pliegos, de reclamos a una pluralidad de empleadores de dichos sectores. Y con ocasión del nuevo régimen agrario que se promulgó a principios de este año, hoy la legislación impulsa la negociación colectiva a nivel de rama de actividad en dicho sector, ¿no? Existe hoy un esfuerzo normativo por promover la negociación colectiva a nivel de rama de actividad, en particular en el sector agrario. ¿Y en qué consiste ese esfuerzo? Lo que hizo la ley 31.110 fue modificar el artículo 45 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo en el siguiente sentido, ¿no? El artículo 45 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo en su texto original privilegiaba que las partes en la negociación colectiva determinen el nivel de negociación de común acuerdo. Pero a falta de acuerdo imponía un nivel de negociación colectiva, que era el nivel de empresa, ¿no? Lo que supone una clara eh, intromisión a la libertad de determinación de nivel que deberían tener las partes. Y a continuación, ¿no? Establece que ante la eventual
concurrencia de convenios colectivos en diversos niveles, se prefiera el convenio más favorable comparado en su conjunto. Pero si ya existiera una negociación colectiva en algún nivel, que a falta de acuerdo en el origen sería el de rama, perdón, sería el de empresa, ¿no? Lo que dice decía el artículo 45 es que si ya existiera negociación colectiva en algún nivel, para cambiar de nivel se requiere un acuerdo de partes. Y el cambio de nivel solo podía ser resuelto por acuerdo de partes, no por acto administrativo ni por laudo arbitral, ¿no? Entonces, en buena cuenta, lo que hace el texto original de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo es imponer un nivel a falta de acuerdo entre las partes, que es el de empresa, ¿no? Y para cambiar la negociación de nivel de empresa al de rama, exigió un acuerdo, ¿no? Con lo cual, en buena cuenta, lo que se hacía tras ese artículo es entrometerse, ¿no? A través del que el Estado se entrometa a través de la legislación en la determinación del nivel de negociación. Lo que hace el artículo 45 actual, después de la modificación, es determinar que nuevamente se privilegia el acuerdo de las partes, pero a falta de acuerdo sobre el nivel, ¿no? La determinación del nivel se puede resolver a través de los mecanismos de resolución de conflictos alternativos, ¿no? Pero se mantiene, ¿no? Que para el cambio de nivel se requiere igual un acuerdo y que ese desacuerdo no puede ser resuelto por acto administrativo ni por laudo arbitral, ¿no? Veremos después cómo en el caso del sector agrario, porque esa es la regla general, no solo se impulsa a falta de acuerdo eh, que se recurra a mecanismos de resolución de conflictos alternativos, como podría ser la conciliación o la mediación, o en verdad una lista importante de mecanismos que podrían fomentar la negociación colectiva, como vamos a ver más adelante, eh, sino que en particular promueve un mecanismo de solución particular, que es el arbitraje potestativo del que hablaremos más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que señala el artículo 45 hoy modificado respecto a la negociación por rama en el sector agrario, ¿no? Lo que señala es que en este caso, los mecanismos, a falta de acuerdo, los mecanismos de resolución de conflictos alternativos que se entablen para determinar el nivel son los previstos por el Decreto Supremo 14-2011 TR y las normas complementarias, entre los cuales se encuentra el arbitraje potestativo, ¿no? Y si existe negociación colectiva previa en algún nivel, se abre la posibilidad de que se establezca otra en nivel distinto, sin la limitación general de que no se determine ese cambio de nivel por laudo arbitral, por ejemplo, lo que abre la posibilidad que también para el cambio de nivel las partes puedan recurrir al arbitraje, no solo al voluntario, sino al hacer referencia a este reglamento, también al potestativo. ¿Cuál es la diferencia entre el arbitraje voluntario y el arbitraje potestativo, ¿no? De acuerdo más a la regulación en nuestro ordenamiento? Que el arbitraje voluntario es aquel al que se someten, como bien lo señala su nombre, voluntariamente ambas partes, ¿no? Ambas partes llegan a un acuerdo para instalar un arbitraje que ponga solución a su conflicto, en este caso un conflicto económico de negociación colectiva. Eh, A diferencia de ese, el arbitraje potestativo, desarrollado también a nivel reglamentario por nuestro ordenamiento, es un arbitraje en el cual una de las partes le impone el arbitraje a la otra, ¿no? Es decir, la decisión de una de las partes de solucionar su conflicto en sede arbitral obliga a la otra a someterse al mismo. Es decir, no depende de la voluntad de ambas partes, sino de una sola. En eso se diferencia el arbitraje voluntario del arbitraje potestativo. Entonces, en el sector agrícola, claramente se está abriendo la posibilidad de que se determine el nivel de negociación colectiva, preferentemente, además, un nivel que es el de rama, porque la propia regulación precisa que para esa determinación se debe considerar o tener en cuenta la estacionalidad o discontinuidad de actividades, la pluralidad de empleadores
y el fomento de la negociación colectiva en ámbitos superiores a la empresa. Entonces está orientada a una promoción desde la legislación a una negociación colectiva a nivel superior a la empresa, en particular al de rama, y que a falta de acuerdo esto se determine a través de mecanismos alternativos de solución de conflictos, entre ellos el arbitraje potestativo, es decir, que una sola de las partes puede obligar a la otra a someterse a un arbitraje para determinar el nivel de negociación. Y solo como precisión, una regulación también particular para este sector es que en caso de concurrencia de convenios colectivos de diversos niveles, depende de una elección mayoritaria de los trabajadores comprendidos en el nivel inferior. En este caso, imaginemos un nivel de empresa, ¿no? Pero esta regulación tiene antecedentes en nuestro ordenamiento, ¿no? Esta regulación de la posibilidad de negociar a nivel de rama de actividad en el sector agrario tiene antecedentes normativos y jurisprudenciales en nuestro ordenamiento que le dan en determinado contexto preferencia a la negociación colectiva por rama de actividad o a imponer un mecanismo de solución eh, frente al conflicto sobre la determinación de nivel, eh, luego del cual el nivel a determinarse para negociar colectivamente sea el de rama, ¿no? Y esto tiene origen en una sentencia del Tribunal Constitucional, que es la 261/2003, que resuelve un conflicto entre la Cámara Peruana de Construcción y la Federación Peruana, la Federación de Trabajadores de Construcción Civil. Un conflicto con ocasión del requerido, de la solicitud, ¿no?, de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Construcción Civil de negociar a nivel de rama de actividad, frente a lo cual Capeco, a pesar de que lo hacía, eh, siempre presentaba una posición contraria a la negociación en ese nivel, ¿no? Y para resolver este conflicto judicializado en un proceso constitucional de amparo, lo que el Tribunal Constitucional eh, sostiene o el argumento que construye para privilegiar la negociación por rama de actividad en ese sector, se construye a partir del concepto recogido en nuestra Constitución referido al fomento de la negociación colectiva, ¿no? Y la referencia a la que hace el tribunal es que el fomento de la negociación colectiva supone que el Estado promueva condiciones necesarias para que las partes negocien libremente, ¿no? Pero a pesar de que reconoce la libertad de las partes para la determinación del contenido negocial, agrega, ¿no?, que el Estado incluso está llamado a realizar acciones positivas, es decir, a tomar medidas de intervención necesarias para asegurar que la negociación colectiva sea posible y sea efectiva, ¿no? Y en la solución final del caso, lo que hace el Tribunal Constitucional es imponer en el sector de construcción civil el nivel de rama de actividad como nivel preferente de negociación a partir de un criterio denominado plus de tutela, ¿no?, que es esa acción positiva a través de la cual entiende se fomenta la negociación colectiva en un sector en el que reconoce que el obrero de construcción civil tiene un trabajo que no es continuo en el tiempo, ¿no?, y que se presta además a favor de más de un empleador, ¿no? Entonces, en esa medida lo que entendía o lo que entiende el Tribunal Constitucional es que la única posibilidad de que la negociación colectiva sea efectiva es que se negocie a nivel de rama de actividad, ¿no? Eh, digamos, es un argumento al que no le falta razón, ¿no? Pero lo que finalmente hace el Tribunal Constitucional, a pesar de reconocer que las partes tienen libre determinación del contenido de la negociación colectiva, es imponer un nivel determinado, ¿no? Con ocasión de una denuncia de la Capeco ante los órganos de control de la OIT, el Comité de Libertad Sindical tuvo un pronunciamiento unos años después, cuestionando en alguna medida que el Tribunal Constitucional haya por sentencia determinado cuál era el nivel de negociación, ¿no?
señalando que lo que se debería privilegiar era el acuerdo de partes o la recurrencia de las partes en desacuerdo a la solución de su conflicto por un tercero independiente. Aparentemente el Comité de Libertad Sindical entendía que el Tribunal Constitucional no era precisamente el tercero independiente al que se había referido ya en pronunciamientos previos, ¿no? Cuando se refería a la posibilidad de que las partes en negociación recurran a mecanismos alternativos de solución de conflicto, ¿no? Por eso, años después, cuando se presenta una demanda similar en el sector portuario por parte del Sindicato de Trabajadores Portuarios del Puerto del Callao contra empleadores portuarios que se negaban a negociar a nivel de rama de actividad, eh, considerando este precedente, el Sindicato de Trabajadores Portuarios del Callao presenta una demanda, pero el tribunal lo resuelve de manera distinta, ¿no? Primero, inaplica el artículo 45 de la Ley de Relaciones Colectivas en el sentido o en la parte en la que a falta de acuerdo impone el nivel de empresa, ¿no? Lo que teóricamente era correcto, ¿no? Porque al final una imposición de nivel de negociación a través de una ley es una transgresión a la libertad sindical, ¿no? Y a la libre determinación que deberían tener las partes en el contenido de la negociación colectiva y entre ese contenido en la determinación del nivel. Y digo teóricamente porque en la realidad, hasta inicios de los años 90, ya habían negociaciones colectivas a nivel de rama de actividad en el sector, ¿no? Entonces, en verdad ahí no había una primera determinación de nivel ni un cambio de nivel que requiriera o una primera determinación de nivel que frente a cuya falta de acuerdo se impusiera el criterio legal, ¿no? Pero finalmente lo que determinó el Tribunal Constitucional o resolvió el caso como si fuera uno de primera negociación, inaplicó el artículo 45 en la parte que a falta de acuerdo imponía la negociación a nivel de rama, eh, pero sin embargo no determinó que el nivel de negociación deba ser el de empresa, ¿no? No aplicó este plus de tutela que había aplicado en el caso construcción civil, ¿no? Sino lo que determinó es que las partes debían agotar la negociación directa para determinar el nivel de negociación y a falta de acuerdo, las partes podrían recurrir a un órgano arbitral para que determine el nivel en que el nivel en que se negociaría y el contenido de la negociación, que fue lo que finalmente ocurrió, ¿no? La determinación del nivel y el contenido incluso de la negociación se resolvió en un arbitraje, ¿no? Que al menos en este caso concreto y con ocasión de la sentencia, en buena cuenta terminaba siendo un arbitraje obligatorio para las partes, ¿no? Entonces, estos son los antecedentes jurisprudenciales, digamos, más inmediatos a partir de los cuales se construye esta regulación o que son claro referente de esta regulación sobre las posibilidades de negociación por rama en el sector agrario, ¿no? Más seguramente partiendo el legislador de la premisa de que como ocurre en el sector de construcción civil respecto a los obreros de construcción civil o en el sector portuario respecto a los estibadores, las relaciones laborales de los trabajadores agrarios también son discontinuas en el tiempo y el servicio se presta para múltiples empleadores, con lo cual en la práctica seguramente la manera más efectiva de negociar colectivamente sea a nivel de rama de actividad. Pero además ya habían posteriormente el Ministerio de Trabajo o la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo había emitido ya también algunos pronunciamientos administrativos, ¿no? En el que señalaba que a falta de acuerdo sobre el nivel de negociación colectiva, las partes podrían someter a arbitraje potestativo la determinación del nivel, ¿no? Ahora, volviendo a hacer referencia al pronunciamiento del Comité de Libertad Sindical de la OIT a propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional que imponía la negociación colectiva a nivel de rama en el sector de construcción civil, incluso la imposición de un arbitraje sería para los órganos de control del OIT difícilmente conciliable
con el principio de negociación libre y voluntaria, ¿no? Que está reconocido en los instrumentos internacionales de trabajo. Recuerden ustedes que si bien nuestra Constitución reconoce la libertad sindical y el fomento de la negociación colectiva, la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución prevé eh, que la interpretación o el contenido de los derechos reconocidos en la Constitución eh, debe establecerse en función de los tratados internacionales ratificados por el Estado peruano, entre ellos, por ejemplo, el convenio 87 y el convenio 98 de la OIT, que regulan la libertad sindical y la negociación colectiva, ¿no? Ratificados por nuestro Estado. Y estos instrumentos internacionales de trabajo recogen un principio, que es el de negociación libre y voluntaria, que supone que las partes en negociación colectiva tienen libre determinación sobre el contenido de la misma. Y la determinación del nivel es parte del contenido de la negociación colectiva. Entonces, asumir que a través de un arbitraje obligatorio para una de las partes se determine el nivel de negociación eh, o regular esa posibilidad, ¿no? Parece que no es una regulación que concilie con ese principio, ¿no? De hecho, no es que los órganos de control de la OIT consideren que nunca va a ser posible la imposición de un arbitraje, ¿no? De hecho, consideran que es posible únicamente con ocasión de la prestación de servicios esenciales en sentido estricto, es decir, aquellos en cuyo caso el ejercicio de un mecanismo de presión o de un derecho como mecanismo de presión, como la huelga, para promover un acuerdo, pudiera poner en riesgo la salud y la seguridad de las personas, ¿no? Entonces, en esos casos, el ejercicio de huelga se ve limitado y reconocen los órganos de control de la posibilidad de imponer una solución a la negociación colectiva a través de terceros independientes, como podría ser a través de un mecanismo de arbitraje obligatorio, ¿no? Es obligatorio para ambas partes, ¿no? Excepcionalmente, ¿no? Y en particular el Comité de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, ¿no? Que a diferencia del Comité de Libertad Sindical no es un órgano tripartito con representación de empleadores, trabajadores y gobiernos, sino de estudiosos independientes, considera que en la negociación colectiva hay otros supuestos en los que podría aplicarse o imponerse un arbitraje, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En esas excepciones sería la primera negociación después de que las partes agoten todos sus esfuerzos y posibilidades de un acuerdo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque entiende el Comité de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones que la imposibilidad de llegar a un acuerdo se debe a la falta de experiencia de las partes, ¿no? Entonces, la imposición de un arbitraje podría ser una solución para que esa negociación culmine en un producto, sin que las partes estén obligadas, además, también en ejercicio de su libertad de negociar, eh, que toda negociación colectiva necesariamente culmine en un producto, ¿no? Considera que este es un caso excepcional en que es posible admitir eso. U otro, frente a un abierto actuar de mala fe de una de las partes que hace imposible que se llegue a un acuerdo, ¿no? Porque el principio de negociación libre y voluntaria va de la mano, ¿no? Con una obligación, que es la obligación de las partes de negociar de buena fe. No es la obligación de llegar a un acuerdo, no es la obligación de que la negociación colectiva culmine con un producto, como un acuerdo o un laudo. Es la obligación de que las partes en la negociación colectiva realicen todos los esfuerzos necesarios para poder llegar a un acuerdo. Es una suerte de obligación de medios y no de resultado, ¿no? Las partes tienen la obligación de hacer todos los esfuerzos posibles para ir a un acuerdo y en esa medida de actuar de buena fe, ¿no? Que es otro principio de la negociación colectiva, el principio de buena fe, ¿no? Entonces, si bien, por un lado, los instrumentos internacionales de trabajo reconocen el principio de negociación libre y voluntaria, lo que no obliga a las partes ni a negociar ni a llegar a un acuerdo, ¿no? Si existe como contrapeso a esa libertad la obligación de negociar de buena fe, ¿no? De hacer un esfuerzo constructivo para en lo posible llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, excepcionalmente, los órganos de control de la OIT reconocen supuestos en los cuales podría ser aplicable un arbitraje obligatorio para ambas partes o para alguna de ellas. Y en esa medida, cualquier solución propuesta desde el ordenamiento, sea normativamente o jurisprudencialmente, considero debería adoptarse en el marco de estos principios, ¿no? Del principio de negociación libre y voluntaria y de la obligación
de negociar de buena fe. Y cuando en alguna medida se empuja a que la solución del conflicto sobre la determinación del nivel sea el arbitraje potestativo, cuando la gran mayoría de tribunales arbitrales hoy en nuestro ordenamiento considera que el arbitraje potestativo es incausado, es decir, que la parte que lo invoca no requiere acreditar que se encuentra alguno de estos supuestos excepcionales como el actuar de mala fe de la contraparte, lo que termina ocurriendo es que se impone una solución, ¿no? Y además, en la práctica se impone una solución a través del arbitraje potestativo como primera alternativa, aparentemente, ¿no? Eh, y, y- y más bien lo que debería hacerse a través del fomento de la negociación colectiva es fomentar a que las partes lleguen a un acuerdo, ¿no? No fomentar un producto, por un producto por sí, sino fomentar a que el producto sea resultado o el posible producto sea resultado de la negociación de buena fe de las partes, ¿no? Y en esa medida, eh, considero, y de hecho, desde el equipo del estudio en el que trabajo, hemos eh, propuesto en diversos foros la necesidad de implementar otras medidas previas a la imposición del arbitraje, ¿no? Sobre todo en un sector en el que, a pesar de que existen sindicatos de rama actividad y además se han constituido nuevos, no hay necesariamente una tradición de negociación colectiva a nivel en general y en particular a nivel de rama actividad, ¿no? Entonces, estas medidas alternativas no son únicamente el arbitraje potestativo, además considerado evaluado por los tribunales arbitrales que usualmente resuelven arbitraje potestativo como incausado, ¿no? Sino que hay otras medidas previas eh, sobre las que debería haber un esfuerzo para que ese producto sea resultado de un acuerdo, ¿no? Primero, la capacitación, ¿no? Lo que desde los órganos de control de la OIT se identifica con iniciativas del Estado para proporcionar formación en materia de negociación colectiva y prevención y solución de conflictos, no solamente a empleadores y sindicatos, sino también a los órganos del Estado em, que participan en el fomento de mecanismos de solución de conflicto como la conciliación o el arbitraje, ¿no? O formar, perdón, la mediación o la conciliación, o incluso a formar capacitadores desde el Estado para que trasladen eh, formación en negociación colectiva y prevención y solución de conflictos a las partes negociales en el sector en el que hay interés por determinadas circunstancias ya comentadas de fomentar la negociación colectiva a nivel de rama actividad, ¿no? Lo segundo es hacer efectivo el deber de información, ¿no? En nuestra ley de relaciones colectivas de trabajo reconoce el deber de información de las partes negociadoras, en particular de la parte empleadora, porque en la medida que las partes están debidamente informadas sobre la situación económica y financiera del ámbito en el que se negocia, se entiende que la negociación colectiva será constructiva, ¿no? Entonces, es importante también que, pensando en la información como un mecanismo de fomento, ¿no? Se cuente con información estadística y bases de datos administradas desde el Estado sobre acuerdos que se hayan concluido en negociación colectiva, en particular en este caso negociación colectiva a nivel de rama, en el sector o en diversos sectores, ¿no? A partir del cual uno puede apreciar cuál es la incidencia de la negociación colectiva a nivel de rama y el alcance de la misma, ¿no? Para tener fuentes de información sobre qué cosas se está negociando a nivel de rama en el sector o en otro, ¿no? Además, como las negociaciones colectivas a nivel de rama obviamente exceden la situación económica y financiera de una empresa, ¿no? Es importante también que las partes puedan contar con información sobre la situación económica y social del país o del sector en que se negocia, ¿no? Y que se fomente el intercambio de información entre las partes negociadoras, ¿no? Para, para promover una negociación constructiva, ¿no? Eh, y además también sería importante que una acción que ya tomó se toma desde el aparato del Estado,
como es la emisión de dictámenes económicos y financieros por la Autoridad de Trabajo, sería importante reformular el contenido de los mismos para que sean legibles y entendibles para las partes que negocian, ¿no? No solo basta con entregar información, sino negociadoras, ¿no? Otros mecanismos alternativos de solución de conflictos, ¿no? Pueden ser la oferta de servicios públicos durante el trato directo, ¿no? Que hagan posible generar relaciones positivas entre las partes, ¿no? O ayudar a pasar situaciones de crisis o relaciones que se hayan dañado con ocasión de acciones reivindicativas por parte del sindicato o incluso medidas de presión por parte de los empleadores, ¿no? Entonces es importante que los servicios públicos de trabajo, ¿no? Acompañen a las partes durante el proceso de negociación para hacer posible su acercamiento, ¿no? En esta medida también es importante promover la conciliación y mediación como mecanismos efectivos, ¿no? Y alternativos a la solución de conflictos previamente a cualquier eh, em, evaluación de un arbitraje obligatorio para una de las partes para solucionar el conflicto, en este caso determinación de nivel, por ejemplo, ¿no? Por eso es importante también reforzar el servicio de conciliación y mediación, si estamos hablando del sector agrario, en aquellas regiones donde el índice de actividad agraria sea particularmente alto, ¿no? Y estimular la información y la consulta en el lugar de trabajo, ¿no? Tal vez comités paritarios permanentes, ¿no? Porque como en nuestro ordenamiento el procedimiento de negociación colectiva, ¿no? Está sujeto a etapas, ¿no? Preclusivas, em, que además se activa en función de la presentación de un pliego, que una vez cerrado, eh, la reactivación depende del vencimiento del pliego cerrado, ¿no? Es periódico, es estático, ¿no? Y no es no hay espacios de negociación continua, es importante generar espacios, ¿no? de conversación, de comunicación, más bien permanentes, como comités paritarios, ¿no? Que no reemplacen a las partes en la negociación colectiva, sino que las complementen, ¿no? Y que sirvan para fortalecer el diálogo entre las partes. Entonces, la promoción de ese tipo de comités también puede ser importante para reforzar las posibilidades de negociación colectiva, ¿no? Y algo que es particularmente relevante para la seguridad de las partes en un sector en que, como decíamos, las características del trabajo supone que se sea discontinuo, los trabajadores presten servicio para más de un empleador y en que además se pretende o se trata de fomentar la noción a nivel de rama, es establecer reglas claras de representatividad, ¿no? Es decir, quién representa a los trabajadores en el nivel de negociación, qué sindicato, ¿no? Cómo se va a determinar la representatividad en un sector en el que los sindicatos representan a trabajadores con múltiples empleadores y relaciones laborales discontinuas, ¿no? Entonces es importante establecer criterios claros para determinar cuál va a ser el sindicato representativo que pueda negociar en representación de todos los trabajadores de sus afiliados en un ámbito determinado, ¿no? Y también es importante otorgar una perspectiva de género a la negociación colectiva, ¿no? Es decir, promover la representación y participación de todos los trabajadores en las negociaciones, ¿no? Pero buscando una efectiva representación y participación de mujeres, ¿no? Cuya tasa de participación es muy baja, tanto a nivel de sindicación como de acción sindical, salvo en algunos sectores donde la participación femenina ha crecido en los últimos años, como en comercio, por ejemplo, donde más la participación laboral femenina es alta también, en el mercado de trabajo, digo. eh, la participación femenina en la sindicación y la actividad sindical suele ser baja, ¿no? Entonces es importante también promover la participación de trabajadoras mujeres, en particular en un sector donde la participación de las mujeres en el empleo también es alta, ¿no? Y la promoción de buenas prácticas no deja de ser organizacionales, no deja de ser una medida de fomento también relevante a tomar en cuenta, ¿no?
por ejemplo, ¿no? La promoción de códigos de prácticas o de buenas prácticas que orienten a empleadores y trabajadores en el reconocimiento de su contraparte y la negociación de buena fe, eh, que desde el sector trabajo se reconozcan buenas prácticas de empleadores y trabajadores en materia de relaciones laborales, ¿no? Eh, o buenas experiencias de negociación colectiva, ¿no? Eh, como comentábamos antes, también refuerzos a servicios de asesoría en materia de negociación colectiva y capacitación a funcionarios públicos que prestan esos servicios, ¿no? Y ya en la práctica, ¿no? Es muy probable que con ocasión del fomento de la negociación colectiva a nivel de rama se presenten algunas dificultades, ¿no? No llamémosle problemas, pero sí dificultades, ¿no? Como una vinculada con un mecanismo de promoción que hablábamos o de fomento del que hablamos hace un momento, que es la determinación del sindicato representativo, ¿no? Comentábamos al inicio que nuestra legislación recoge un modelo de pluralidad sindical, ¿no? Lo que supone la posibilidad de que se constituyan sindicatos en diversos ámbitos y en cada ámbito más de un sindicato, ¿no? Entonces, precisamente para evitar que las partes em, se vean expuestas a múltiples negociaciones y a incertidumbre respecto de la representación de los trabajadores del ámbito, como en otros ordenamientos que reconocen la pluralidad sindical, el nuestro establece un criterio de representatividad. ¿Qué quiere decir eso? Que se reconoce en nuestro ordenamiento que todos los sindicatos tienen la capacidad de negociar colectivamente, pero si hay un sindicato que fuera representativo, ese sindicato representa a todos los trabajadores del ámbito de negociación, aplazando a los sindicatos no representativos. Y el criterio que preferentemente ha utilizado nuestro ordenamiento para regular qué sindicato es representativo es el del sindicato mayoritario, que en el ámbito de empresa no es difícil determinar, porque es aquel que afilia a más del 50% de trabajadores del ámbito, pero que podría ser difícil de determinar en nivel de rama, ¿no? A nivel de rama actividad, y en particular en una actividad en la que la labor de los trabajadores es discontinua para múltiples empleadores. Entonces puede haber una dificultad práctica ahí, ¿no? Otra dificultad práctica va a ser la primera negociación y la determinación o modificación de nivel, ¿no? Que está relacionado con la nueva regulación y cómo se aplique y se va a suponer fomentar un espacio para que las partes de común acuerdo lleguen a determinar el nivel o más bien la intromisión de un tercero para hacerlo sin causa, ¿no? Digamos, hablando de los dos extremos posibles, ¿no? Y si con ocasión de la pluralidad sindical y la pluralidad de actuación de actores sindicales y eventualmente en diversos niveles, empresa, sector local, nacional, etcétera, hubieran varios productos de negociación colectiva, fueran ojalá convenios colectivos o laudos arbitrales, eh, la concurrencia de niveles y de productos también genera algunas dificultades, ¿no? ¿Qué producto aplico, ¿no? ¿Frente a cuál, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de aplicación, ¿no? Para el sector agrícola se mantiene el general de más favorable, pero más favorable en función de la elección que hagan los trabajadores del ámbito menor, ¿no? ¿Cómo se hace selección? En función de qué criterios los trabajadores eligen cuál es el convenio que prefieren se les aplique, ¿no? Entonces, esas son seguramente algunas dificultades prácticas que se presentarán a lo largo del tiempo en la medida que este fomento de negociación colectiva a nivel de rama de actividad en el sector agrícola o en particular a nivel de rama de actividad se haga efectivo, ¿no? En esa parte recomiendo algunas fuentes que sería interesante revisar relacionadas con el fomento de la negociación colectiva desde los instrumentos internacionales de trabajo, así como los antecedentes em, referenciales de esta nueva regulación o esta reciente regulación sobre la negociación colectiva eh, para el sector agrícola, donde le prevalencia al mecanismo de fomento de negociación a nivel de rama, ¿no? Como son los textos de los doctores Bosch y Neves. Toda esta información es accesible
o está disponible a través de Internet. Aquí hay algunos vínculos, pero los demás, si lo buscan, lo van a encontrar fácilmente, ¿no? Y como les digo, recomendaría que los revisen, primero para identificar desde el plano normativo internacional qué mecanismos de fomento de negociación colectiva se promueven desde el ámbito de la OIT, desde documentos técnicos de la OIT, cómo se aterrizan estos mecanismos o se propone el aterrizaje de esos mecanismos en propuestas prácticas, ¿no? Y contextos doctrinarios de Guillermo Bosa y Javier Neves, para que puedan revisar también y tomar un conocimiento más detenido de los antecedentes regulatorios, en particular jurisprudenciales, de la actual regulación sobre el fomento de la negociación colectiva a nivel de rama en el sector agrario. Entonces yo nuevamente agradezco mucho su asistencia y la invitación de IDEM. Y si ustedes tuvieran alguna pregunta sobre el tema de esta sesión, les pediría que me la pudieran hacer llegar a través de IDEM y en los próximos días, y gustosos nos organizamos para responderlas. Muchas gracias nuevamente a todos y buenas noches.